Bienvenidas y bienvenidos a nuestro quinto podcast de Sexto Sentido. Somos Fernanda Tecuampil, Marlene Centeno, Jimena Villegas y María Fernanda Santos. Ya corazón, ya no sufra, límpiate de la amargura que te dejó tu valor. Estamos bastante felices de tenerlos pues ya aquí en nuestro quinto podcast. Hemos llegado bastante lejos. Y pues como en el podcast de hoy vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual, decidimos llamarlo Checa en dónde te metes. Entonces, pues obviamente está relacionado como una ETS, se relaciona con la sexualidad y cómo puede desencadenar en un delito. Esperemos que lo disfruten y pues ya, sin más que decir, pues vamos a comenzar. Para comenzar, queremos definir lo que es una ETS. Una ETS es una enfermedad de transmisión sexual. Son infecciones que se propagan de una persona a otra por medio de la actividad sexual, incluso por relaciones sexuales por vía anal, vaginal u oral. ¿Cómo saber si una persona tiene ETS? Pues existen diversos signos y síntomas que pueden indicar una de ellas, como por ejemplo, llagas o protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal, dolor o ardor al orinar, secreción proveniente del pene, flujo vaginal, inusual o con mal olor, sangrado vaginal inusual, dolor durante las relaciones sexuales, entre otras. Y para eso es algo fundamental el entender cómo y dónde se originan. Sí, trayendo el tema que nos habla Jime, es vital hablar sobre la importancia de una educación sexual para la prevención de estas. La verdad, el hablar de una enfermedad de transmisión sexual, pues ya teniendo en cuenta que pues la educación sexual como tal es un tema tabú, más en un país como México que es sumamente religioso, en donde, como ya habíamos hablado en podcasts anteriores, se tratan como con delicadeza, incluso se usan literalmente apodos u otros nombres para mencionar las partes íntimas de, o sea, los genitales de las personas. Entonces, si ya venimos con un contexto en donde ya sabemos que existe un rechazo hacia el trato de este tipo de temas, al momento ya de hablar de una enfermedad de transmisión sexual, muchísima gente, estoy completamente segura, que no saben ni siquiera dos de las enfermedades o qué pueden causar o cómo se pueden prevenir. Y es realmente lamentable el cómo, como sociedad, en vez de dar como un paso hacia adelante, retrocedemos por el pensamiento de que el educar a las personas, a nuestros hijos, nuestras hijas, sobre este tipo de temas, lo vemos como algo malo, cuando no es así. Salvamos vidas, evitamos que pueda llegar a mayores, pues este tipo de cosas. Cuando una persona ya comienza su vida sexual, debe de ser consciente de los pros y los contras. Y en este caso es un contra porque pues va hacia tu salud, te afecta físicamente. Ahorita a lo largo de este podcast pues vamos a ver justamente eso, afectaciones y cómo el no haber tratado este tema a tiempo pues desencadenó como en un efecto dominó. Empieza la desinformación, la ignorancia sobre el tema de nuestro cuerpo, va avanzando y termina en una enfermedad de transmisión sexual en uno de los casos. Un caso negativo termina en una enfermedad de transmisión sexual. Y pues sí, socialmente se nos educó, o nos educamos nosotros mismos, o no se nos educó, o los padres o algún tutor o algún mayor nos tocaban el tema pero como muy por encima. Entonces siento que ya es momento, y ahorita que ya somos más conscientes, tenemos en internet, tenemos libros, maestros, profesores, el ir abriendo los ojos sobre pues una ETS. Realmente es un tema bastante importante,
al que sí le debemos de dar muchísimo peso, porque una ETS realmente te puede arruinar la vida. Es algo que te afectará no solo a nivel emocional, es algo físico. Es cierto, Santos, la educación para la salud en materia de salud sexual se puede entender como la implementación de las estrategias con el fin de convencer o persuadir en ciertos comportamientos importantes para así prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Para ello, el asesoramiento interactivo, como el conductual de alta intensidad, en las entrevistas motivacionales, siento que son las estrategias más efectivas para prevenir las ETS. A pesar de que cada año aumentan la tasa de algunas enfermedades, muchas de ellas son curables, y los estudios que evalúan las estrategias en materia de educación para la salud en la prevención de estas enfermedades son muy limitadas en nuestro país. De igual manera, es un tema tabú la educación sexual. Se cree que por tratar o tocar este tema se incitará u originará la promiscuidad en la persona, ignorando que el informarnos y platicar acerca de esto puede ayudarnos a evitar una enfermedad de transmisión sexual, además de otros riesgos que se corren al inicio de una vida sexual, como un embarazo no deseado y demás. Es importante entender que, primero que nada, pues que una enfermedad de transmisión sexual es aquella que se propaga por medio de una persona a otra, por medio de una actividad sexual, manteniendo pues, relaciones sexuales, ya sea de forma anal, vaginal u oral. La discriminación hacia las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, pues hemos notado que son muchas, ya que normalmente cuando una persona se entera que otra tiene esta enfermedad, suelen ser violentos o suelen excluir o burlarse de esas personas, cuando realmente muchas veces ni siquiera están pues bien informados de cómo se transmite, o creen que ya no sé, por un saludo pues ya la persona va a contagiar. Entonces yo creo que es mucho tabú, de hecho, para la época en la que estamos, y pues eso se deriva desde pues la educación sexual, que que también es un tabú, ya que pues creo que la educación sexual principalmente tiene que venir desde casa, o sea, es decir, desde nuestros papás, y pues muchas veces por no informarnos bien y por no pues por lo mismo de que nuestros papás a lo mejor como que pues les da pena, o dicen que eso no está bien, o lo toman como yo para qué le voy a decir, cosas así, ¿no? Entonces pues obviamente los hijos pues no saben como que a quién recurrir o qué hacer. Entonces este, pues van a la deriva, ¿no? O sea, como lo que pase. Y es por eso que no están informados, y que pues pueden llegar a tener una enfermedad de transmisión sexual. Es que realmente, o sea, hablar de una ETS es un tema muy amplio. Existen muchísimos tipos de ETS. Incluso ahorita que estábamos investigando, pues unos decíamos o sea, sí sabíamos algunos, pero como que otros teníamos dudas, no sabemos si era por una ETS. Entonces, pues ahorita les haré el honor de mencionarles algún tipo de ETS. Por ejemplo, la clamidia. O sea, sí, todo el mundo creo que hemos escuchado de la clamidia, ¿no? Y es una bacteria. O sea, hay gente que confunde como bacteria, virus. No, esta es una bacteria que se transmite durante el acto sexual por medio por medio de la introducción en la vagina, por medio de el sexo oral o anal, y pues cuando la pareja está infectada, evidentemente. Luego otro, que igual creo que incluso en Colombia me acuerdo que es como una grosería, pero es gonorrea. La gonorrea sí siento que es como más conocida entre la sociedad. Igual, es causada igualmente por una bacteria. Crece sumamente rápido
y se multiplica igual, muy fácil. Más que nada como en las áreas húmedas y tibias como del aparato reproductor. Por eso como al momento de hablar de vagina es como bastante común la gonorrea. Hay otra enfermedad que creo que ha sido como igual un tema muy tabú y que en su momento se le denigró a un grupo de personas que serían las personas homosexuales por decir que estas personas eran quienes traían el virus. Y pues evidentemente estamos hablando del VIH. El VIH o el virus de inmunodeficiencia humana es el virus que causa el SIDA. Ahorita sí ya estamos hablando de un virus. ¿Qué hace el VIH? Básicamente destruye el sistema inmunitario del organismo. Básicamente mata las células que te ayudan a pelear contra las infecciones, o sea, las que te ayudan a combatir cualquier tipo de infección, enfermedad que puedas llegar a tener, las mata este virus. Otro que sí hemos escuchado, pero como que no estamos tan al tanto, no somos tan conscientes, es el VPH. Y aquí queremos hacer un énfasis porque es de esas enfermedades de ETS que sabemos que están, pero que no. Como si existieran, sabemos que existen, sabemos que es riesgoso. Y hemos escuchado de algún caso, o sea, sí puedo sentir que aquí la mayoría hemos escuchado algún caso de alguna persona que tiene VPH, o sea, virus de papiloma humano. Pero como entenderlo por completo, no. Y es que son más de 40 tipos de VPH. Y obviamente esto se puede infectar tanto a hombres como a mujeres. Otro que es la sífilis. Es otra enfermedad de transmisión sexual. Que igual, o sea, como es una enfermedad de transmisión sexual, pues se contagia, o sea, por medio de una relación sexual. Igual es por medio de la vagina, del ano o del sexo oral. Y esto es lo que ocurre cuando se hace un contacto directo con unas úlceras, que es ya como la propagación de la sífilis, que son los llamados chancros. Estas úlceras que al momento de hacer contacto directo con alguna parte, como habíamos dicho, vagina, boca o ano, es cuando se pasa pues la sífilis. La hepatitis viral. La hepatitis viral, pues siento que sí, hemos hablado muchas veces en nuestras escuelas, hemos tratado este tema de la hepatitis, pero realmente sabemos que la hepatitis es una enfermedad de transmisión sexual, a mi parecer, y no sé si sonaré muy ignorante, pero yo no sabía que también podía ser una ETS, y es básicamente una enfermedad hepática, de ahí hepatitis, es bastante grave y es causada por un virus. Pues aquí es lo que yo no sabía, que se podía transmitir por medio de un contacto sexual. Obviamente nos quedaron unas cuantas, pero creo que aquí en estas que les acabamos de mencionar, pues hacemos mucho como hincapié en las que conocemos, en las que nos llamaron la atención, en las que no sabemos que existían o que sí existían, pero que no estaban relacionados con el acto sexual. Entonces, pues la verdad sí son bastantes. Igual cuando estábamos investigando, estábamos viendo las imágenes, nos impactó bastante, nos choqueó. Pero de igual manera es de saber que existen, saber que están ahí y saber que nosotros en algún momento, si no nos protegemos, las podemos llegar a contraer. Claro, de igual manera, las consecuencias que tienen estos. Les voy a mencionar algunos síntomas de las enfermedades más comunes, que son el virus del papiloma humano. Muchas de las personas con VPH no desarrollan síntomas, aunque igualmente pueden infectar a otras personas mediante el contacto sexual. Los síntomas incluyen verrugas en los genitales o la piel de los alrededores. En el número 2 está el herpes genital. Los primeros síntomas son dolor, comezón y pequeñas llagas. Forman úlceras y escaras. Después de la infección inicial, el herpes genital permanece latente en el cuerpo. Los síntomas pueden volver a aparecer durante años. 3. Infección por clamidia.
Muchas de las personas con clamidia no desarrollan síntomas, aunque igualmente pueden infectar a otras mediante el contacto sexual. Los síntomas incluyen dolor genital y secreciones de la vagina o el pene. En el número 4, la gonorrea. Los síntomas incluyen micción dolorosa y excreciones anormales del pene o la vagina. Los hombres sienten dolor en los testículos y las mujeres pueden sentir dolor en la zona inferior del vientre. En algunos casos, la gonorrea no presenta síntomas. 5. SIDA. Al cabo de pocas semanas de la infección con el VIH, pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga. Luego la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte en SIDA. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos, infecciones recurrentes y fatiga. Y por último, la sífilis. La primera etapa se caracteriza por la aparición de llagas indoloras en los genitales, en el recto o la boca. Una vez que se cura la llaga inicial, la segunda etapa se caracteriza por la aparición de un sarpullido. Luego, no se presentan síntomas hasta la última etapa, que puede ocurrir años después. La etapa final puede provocar daños en el cerebro, los nervios, los ojos o el corazón. Justamente por esto es que es de gran relevancia el tocar estos temas desde casa, para poder evitar y prevenir este tipo de enfermedades al momento de tener relaciones sexuales. Es imposible el pensar que nuestros hijos, hermanos, sobrinos no se involucrarán en estos temas. Son seres humanos y poseen necesidades al igual que cada uno de nosotros. Sin embargo, podemos orientarlos a accionar con responsabilidad, cuidándose y utilizando el método anticonceptivo más conveniente para ellos, como pueden ser condón femenino, condón masculino, pastillas anticonceptivas, parches anticonceptivos, implantes subdérmico, inyecciones anticonceptivas, dispositivo intrauterino, entre otros. Ok, pues también además de los métodos que mencionó mi compañera, es importante mencionar que pues existen pruebas para saber si hay alguna enfermedad de transmisión sexual. Es importante también saber que si se tiene un seguro médico, se pueden conseguir ya sea gratuitos o a un costo reducido. Y pues principalmente para saber para saber qué prueba debes hacerte, lo que principalmente es pues acudir con nuestro doctor de confianza y decirle a esa persona nuestros síntomas para así que ella nos pueda orientar y nos pueda decir qué examen, dónde, orientarnos bien. Y para esto, se puede recolectar también una muestra de orina o un hisopado oral o genital y se envía al laboratorio y en el laboratorio hacen pues la prueba y ya de inmediato pues obviamente va a salir si hay alguna enfermedad de transmisión. Ok, bueno, como ya había mencionado, pues sí. Y de hecho, pues ahorita con lo que dijeron mis compañeras sobre los métodos anticonceptivos y los chequeos, yo me acuerdo que hay muchísimas películas donde se hace como referencia a todavía el tabú, y no solo son películas, o sea, no hablo películas mexicanas, sino películas ya incluso estadounidenses, como muy populares, en donde se ve al típico protagonista o a la típica protagonista donde van a comprar un condón o la pastilla del día siguiente y lo hacen con pena. Entonces, desde ahí es como de, ¿por qué pena? O sea, si es una manera de protegerse, es una manera en la que uno mismo puede darse un cuidado en un acto sexual. Y quiero aquí quedar claro, y pues quiero aquí recalcar que un método anticonceptivo no solo es por parte de quien tiene útero, sino quien tiene pene también debe de cuidarse. También hay métodos que ya son altamente fiables. De hecho, ahorita hay una inyección que están probando para que la persona con útero no tenga que estar tomando pues las pastillas del día siguiente
las pastillas que son por 7 días, si no mal tengo entendido. He conocido casos de amigas que al tomarse estas pastillas se les hizo un desmadre hormonal, pero gigantesco. Que les dolía el estómago, que tenían dolor abdominal, que no les bajaba su periodo, la inflamación, que se les retrasó, se les adelantó, que sangraban de más, que sangraban menos. Igual, o sea, son como tantos factores que no solamente es la persona que tiene un útero la que debe de recaerle la importancia de esto. Hay maneras y creo que todos sabemos que en estos casos, al hablar de una ETS, el más recomendable es el condón, porque así se evita el contacto directo con la piel. En caso, por ejemplo, de la sífilis, con los famosos chancros, pues estas úlceras no hacen contacto con la piel de la pareja. Entonces ya es como una capa que protege a la persona de que no se vaya a pasar la sífilis. Igual, o sea, no solamente como nos dijo Jimena, también hay que hacerse chequeos médicos. Hace unos meses fui al hospital y aquí la verdad sí veo muy, muy importante las campañas que hacen en centros médicos públicos, porque ponen tal cual como una carpita que dice se hacen pruebas gratis de VIH o se hacen pruebas gratis de hepatitis y así. Y yo me acuerdo que una vez me hice una y no te tardas ni 5 minutos. Es pincharte el dedo para obtener la sangre y de ahí ya analizar si se tiene o no se tiene la bacteria o el virus. Igual me ha tocado mucho que una vez en una marcha LGBTQ+, se hacían pruebas de VIH gratuitas. Por lo mismo que les había mencionado hace rato, que pues estaba como muy coludido el tema del VIH con la homosexualidad. Pero aún así, que se esté haciendo visible este tema, en donde las personas digan, ok, me quiero checar por si llego a tener algo, empezar el tratamiento ya de una vez, entender lo que implica, qué va a pasar, y no solamente ver más allá de que si lo llegamos a tener, sino también el evitarlo. Creo que sería el paso principal, el evitarlo. Obviamente todo va a comenzar con la educación, sabiendo que existen este tipo de enfermedades que en algún momento, cuando se comienza la vida sexual, pues nos pueden llegar a tocar, pero ya siendo conscientes, usando pues todos estos métodos, todo el conocimiento que tenemos para evitarlo. Ya si en algún momento de manera desafortunada nos llegáramos a contagiar de alguna ETS, pues saber dónde acudir. Siempre es primordial poner ante todo la salud, y más con este tipo, porque como ya escuchamos los síntomas y no nos cuesta tanto investigar en Google, en cómo realmente ataca a nuestro cuerpo este tipo de enfermedades. Los chakras, cómo se ven, cómo afecta el VIH a una persona, como en el caso de Freddie Mercury. Son cosas que sí o sí nosotras sabemos que se debe de hablar, se debe de tratar, se debe de educar, se debe de prevenir y se debe de tratar. Es un antes, durante y después. Lo tengas o no, es información bastante relevante que nosotros tenemos que implementarnos, dejar de un lado la sensación de que es un tema mal visto y que nos van a ver mal por tratar este tema, dejarlo simplemente de lado, porque al final eso es un estigma. Uno tiene que ver por su salud en cualquier ámbito y no se nos debe de ver mal por hacerlo. La problemática no es el inicio de una vida sexual, sino el saber cómo enfrentarnos ante una actividad sexual, cómo cuidarnos, cómo responsabilizarnos.
de nuestros actos, cómo iniciar esta, esta etapa con la mayor responsabilidad posible, con los mayores cuidados. Bueno, como ya había mencionado, pues sí, exacto, es que existen muchos métodos anticonceptivos. Sin embargo, pues muchas personas están desinformadas y esto, como yo lo había mencionado, proviene también de que no hay una buena eh, educación sexual, como dije, o sea, tiene que haber una buena educación sexual desde casa, desde nuestros papás. O sea, sin que sea tabú para ellos, que podamos, hablarlo bien, sí, o sea, con confianza, porque es algo muy normal. Entonces, yo creo que si muchos papás también hablaran con sus hijos, pues exactamente de los métodos anticonceptivos, de, de educación sexual en general, yo creo que existiría una menos población que con enfermedad de transmisión sexual y, y también pues es bueno saber que muchas personas juzgan a otras por precisamente porque dicen, es que, ¿por qué no te cuidaste? O por ejemplo, tan solo por lo del condón, ¿por qué no usaste el condón? Porque sabemos que pues hasta ahora el condón es el que te ayuda a un embarazo, a prevenir un embarazo no deseado y a este de transmisión sexual, a no contraer una enfermedad. Entonces, pues muchas veces juzgan a la persona, no, no, pues es que ¿por qué no te cuidaste? Em, porque, o sea, la atacan, sin saber que, o sea, sí, este método anticonceptivo, que es el condón, es efectivo, pero ninguno es al 100%. Entonces, principalmente, dar a conocer, pues que no todos, o más bien ninguno, es 100% seguro. Es increíble cómo los jóvenes inician su actividad sexual a temprana edad, sin contar con una buena educación sexual. Muchas veces lo hacen debido a la presión que sienten por parte de sus compañeros. Sin embargo, es necesario que ellos comprendan que todo tiene su momento y que deben ser responsables para tomar decisiones que no afecten su futuro. Para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, es fundamental conocer su existencia, los medios de transmisión, optar por una conducta sexual segura. Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Jimé? Chicos, mejor ahora vamos a poner un video de una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual y que como esto ocasionó que se volviera una persona que, bueno, que terminó en una conducta antisocial y delictiva por falta de un pues control psicológico. Pasar fue a paralizar. El tiempo a mi lado se hacía más lento. Yo viendo tu rostro me entraron recuerdos. Qué casualidad.
Les daré un contexto de este caso. Pues hagan de cuenta que en abril de 2018, o sea, esto es un caso reciente, Daryl Rowe se convirtió en la primera persona encarcelada en Reino Unido por contagiar deliberadamente a otras personas con VIH. ¿Cómo pasó esto? Pues básicamente la primera persona que, pues como que gracias a esta persona se identificó a Daryl por lo que estuvo haciendo, se llama Lenny. Se hagan de cuenta que Lenny conoce a Daryl por medio de una app de citas. Quedan y pues Lenny en el caso cuenta que él había acabado de salir de una relación que había sido muy duradera. Entonces en el momento en el que Daryl empieza a tocar temas sexuales, y más que nada el hecho de que decía que no iba a ocupar condón, pues Lenny lo rechaza. O sea, realmente dice, no, yo no estoy para eso, mejor no. Ya luego Daryl dice, no, pues sí voy a ocupar condón. Entonces planean los dos un encuentro en la casa de Lenny. Y Lenny al momento ve que él pensó que sí tenía condón. Al final, después de unas semanas, Daryl le marca a Lenny diciéndole muchísimas cosas negativas. O sea, le gritaba y le decía, me quité el condón, lo rompí. Obviamente eso alertó a Lenny porque decía, ¿por qué lo está diciendo como con tanta malicia? Obviamente las semanas, pues el hecho de que pensara eso de que Daryl había roto el condón, a las semanas se empezó a sentir mal. De salud empeoró, entonces fue al médico, se hizo la prueba. Sí, o sea, se hizo varias pruebas y una de las pruebas era de VIH y dio positivo. Pues aquí la sorpresa es que Lenny no había sido la primera persona o víctima de Daryl en contagiarse de VIH porque Daryl no le había mencionado que tenía VIH y había dejado de ocupar el condón sin habérselo pues mencionado antes, ¿no? Habían otros 4 hombres que igual en ese momento hablaron de cómo Daryl les hizo pues prácticamente lo mismo y cómo ha sido un tema bastante complicado el hecho de decir que una persona los violentó no solamente psicológicamente, sino también a su integridad física, a su integridad en cuanto a tema de salud, con el tema del VIH, ¿no? Y pues básicamente Daryl Rowe tenía un patrón al momento de encontrar a sus víctimas. Les enviaba primero mensajes por internet, que serían pues en las aplicaciones, se citaban para tener relaciones. Al inicio, como en el caso de Lenny, pues les decía de no voy a usar condón, como que se negaba y al final decía que pues sí, que sí iba a pasar, que sí se lo iba a poner. Terminaba obviamente las personas no lo sabían, los hombres no lo sabían, pero pues Daryl se lo quitaba o como en el caso de Lenny lo rompía. Luego les dejaba de hablar. A los días les mandaba mensaje o llamadas que eran con un índole sexual muy explícito y muy perturbador para las personas, y estaban diseñados esos mensajes para la sorpresa, o sea, para choquear a la víctima. Ya después de todas estas declaraciones, en donde ya varios hombres, como habíamos dicho, Lenny y otros 4 que habían salido a alzar la voz de que habían varias víctimas de esta misma persona, es cuando ya en noviembre de 2016 se comienza una cacería, o sea, una investigación ya a nivel nacional. Obviamente cuando ya esto estalló, no solamente eran 5 personas, eran 22 hombres que ya habían denunciado, o sea, ya habían existido denuncias hacia Daryl. Obviamente Daryl comenzó a usar un nombre falso. Se decía llamar Gary Cole y había llegado hasta Newcastle. Mantuvo un perfil bajo al inicio. Igual volvió a usar sitios para citarse con otras personas.
Luego conoció a una víctima, a otra víctima, durante toda esta cacería, que se llama Tom. Pues bueno, el chiste es que al final dieron con él. Tom, lamentablemente, él menciona que sí llegó a tener un sentimiento de amor hacia Daryl, por el hecho de que también Daryl ocupaba la manipulación para poder enredar a las personas, a los hombres, a sus víctimas, para que se dieran ante él. Al final, Daryl sí fue condenado a cadena perpetua, incluido en el registro de criminales sexuales, que esto se me hace sumamente importante para que para que ya exista un antecedente, ¿no? Fue condenado por 5 cargos de lesiones corporales graves y 5 intentos de producir lesiones corporales graves bajo los términos de la Ley de Delitos contra las Personas de 1861. Obviamente hay pruebas, de eso no cabe duda. ¿Y cuáles son las pruebas? Pues justamente los mensajes, las llamadas que él mandaba a los días después de haberse acostado con ellos. La clave fue como las pruebas contundentes de que sí existió, aparte del maltrato psicológico, la evidencia de que Daryl era consciente de que estaba enfermo tenía VIH, y que su propósito pues era el contagiarlos. Bueno, pues si nos damos cuenta o si lo pensamos, realmente aquí en México no estamos tan alejados, ya que las jeringas contagiadas de VIH se siguen aplicando por todo esto por coraje, ira, venganza. Entonces, pues realmente no, o sea, aquí en Latinoamérica, pues también es real eso, y no estamos tan alejados. Exacto, Jimé. Primero fueron las butacas de cine en las que había escondidas jeringuillas infectadas con el virus VIH. Al haber poca luz, el espectador se sentaba y se pinchaba con ellas, contrayendo el virus. Con el tiempo la historia fue evolucionando y dejó a un lado las salas de cine para situar las jeringuillas en cabinas de teléfono, concretamente en la zona en la que caían las monedas devueltas. El usuario, al meter los dedos, se pinchaba y de nuevo se infectaba con el virus. Ahora las supuestas jeringuillas están escondidas en los surtidores de las gasolineras. La captura del nuevo mensaje dice así: por favor mirar antes, están poniendo agujas infectadas de VIH en las gasolineras. Sí, de hecho yo también había escuchado diversos casos en donde personas con VIH, uno en particular, no recuerdo la verdad el nombre, pero este chico mantenía relaciones sexuales con personas pues sanas, y obviamente sin el conocimiento de su padecimiento, mantenía relaciones sexuales con ellas para provocar un contagio y no padecer él únicamente de la enfermedad, sino compartir el sufrimiento que él estaba pasando con más personas. O sea, la verdad, pues ahorita que nos pusimos a investigar de que no solamente es en Estados Unidos, o sea, siento yo que es un tema bastante perturbador, a mi parecer, porque hablamos de que no sabemos quién puede ser la víctima. Por ejemplo, en el caso de Daryl, pues eran hombres mayores, eran ya adultos, ¿no? Pero en el segundo caso, donde pues Fer hace mención que no solamente eran en cines o en lugares como muy públicos donde se ponían estas jeringas ya contaminadas con la sangre de una persona con VIH, cualquiera pudo adquirir esta enfermedad. Pudo haber sido así un niño, una persona de tercera edad, una mamá embarazada, una mujer, un padre. No sabemos realmente la magnitud que tuvo este tipo de comportamientos, de conductas antisociales y hasta delitos, porque no lo imaginamos, como que lo pensamos y creemos que la mente no puede ser tan perversa como para querer desquitar ese odio hacia otra persona de una manera tan tosca, tan macabra.
Entonces, la verdad siento que cuando una persona es consciente de que padece algún tipo de estas enfermedades, se le debe dar una terapia psicológica, porque es un golpe bastante fuerte. Y como en estos casos no se llevó a cabo pues ese entendimiento hacia la enfermedad, el cómo aceptar, el cómo aprender a vivir, el que no solamente están destinados a una vida dolorosa, una vida de sufrimiento, sino que hay tratamientos, hay medicinas, hay doctores, hay muchas opciones en las que una persona con este tipo de enfermedades, con una ETS, puede salir adelante. Pero como no se tiene esta educación para empezar, yo la verdad no sabría cómo reaccionaría si me enterara de que padezco una ETS, pero sí sentiría la necesidad de hablarlo, porque el pensamiento de estas personas que buscaron hacerle daño a terceros, a personas inocentes por completo, es de si yo lo tengo, porque los demás no. El pensamiento de quiero que ellos sientan lo que yo estoy sintiendo. Es completamente, o sea, sale de mi parte sale completamente de mi entendimiento, pues la frustración que puede llegar a tener una persona al momento de enterarse de que padece esta enfermedad. Pero me sale aún más el ver cómo una persona puede tener tanta ira, tanto enojo para causarle un daño a otras personas. En el caso de Daryl, pues fueron a hombres adultos. En el caso de los cines, de las gasolineras, pudo haber sido incluso un niño la víctima de una cosa que no tuvo nada, o sea, en la que no estuvo implicado en lo absoluto. No tiene la culpa de nada, simplemente fue pues el rencor, el enojo de una persona que está padeciendo esto y que psicológicamente no se le ha ayudado, apoyado, no se le ha orientado a poder lidiar con esta situación. Una situación bastante difícil, pero al final, como digo, hay medicinas, hay medicamentos, hay formas. Crearse las redes de apoyo para no llegar ahí, sentirse solo, sentir que no es que estoy contaminado, no. Tengo esto, tengo que encontrar una manera de vivirlo. Pero sí siento que más allá de lo médico, de darles pastillas, el acompañamiento psicológico lo dejamos mucho de lado. Y justamente por eso es que ocurren este tipo de delitos. O sea, es impresionante porque uno no dimensiona todo el daño que se ha causado y cómo incluso estas personas, o sea, las víctimas al final dicen, o que pueden estar pensando de, yo no le hice nada, yo no lo contagié. Y obviamente es un golpe, entonces siento, sí, que vital el apoyo psicológico a las personas que tienen alguna ETS. Pues, o sea, es sorprendente, la verdad. O sea, este podcast, siento que estos casos, más que nada estos casos, me dejaron sorprendida. Salió de mis límites el pensar de cómo el no educarse adecuadamente en lo sexual puede terminar en una rabia hacia personas que no nos han hecho nada. Sí, ahorita me puse a checar las estadísticas y miren, en total, escuchen. En total se registran anualmente más de 376 millones de nuevos casos de estas 4 infecciones: clamidiosis, gonorrea, tricomoniasis y sífilis. Es una cifra muy alta. Bueno, y si nos damos cuenta, pues son bastantes personas las que tienen una enfermedad de transmisión sexual, debido a lo mismo de que no se están informados o de que no saben cómo cuidarse, por lo mismo de este tabú.
Y pues ahora imagínense que pues de que tanto te digan, como no sé, como que haya una discriminación hacia la persona de que, pues es que yo lo he escuchado así, ¿no? Y lo voy a decir tal y como es, que pues pinche infectado, o, ay, nos va a contagiar, no me toques. O sea, obviamente se va a volver una persona pues obviamente que va a tener un odio hacia los demás por lo mismo de que lo están insultando y pues se están metiendo contra algo que es muy delicado. Sí, contraer una infección sexual conlleva desconocimiento y peor aún culpa. El problema recae en la poca información alrededor del tema, ya que algunas de estas enfermedades no se contagian solo con el contacto vaginal o anal, sino también oralmente. A veces no presentan síntomas evidentes. Como lo mencionaba hace rato, algunas enfermedades no presentan síntomas. Y aunque así lo fueran, desconocemos qué tipos hay, cómo se llaman o en qué nos afectan. Como nos podemos percatar, pues las cifras son muy altas, mucho más en México. Ha habido últimamente bastantes contagios, entonces yo creo que estamos a tiempo de hacer conciencia para las nuevas generaciones, de forma en que sepamos de qué forma actuar, de qué forma involucrarnos y hacer a un lado nuestros prejuicios de ciertos temas que creemos tabú, pero en realidad son necesarios. O sea, no es incitar y adelantar a etapa, sino informar para que nuestros menores sepan de qué forma actuar. Ya para concluir pues este podcast, queremos primero que nada agradecer, y aunque es un tema bastante fuerte, esperemos que sea de gran utilidad, ya que los temas incómodos muchas veces llegan a ser los más importantes y los más necesarios de hablar. Entonces investigamos bastante, tratamos igual de ocupar un lenguaje adecuado, porque como es un tema un poco sensible, más que nada por las situaciones, por las imágenes, buscamos dar una información bastante clara, pero sin tocar a lo morboso. Obviamente en este tema, como habíamos mencionado antes, es algo sorprendente. No sabíamos que existían tantas enfermedades o que había relación alguna con la vida sexual, pero nos llevamos una gran sorpresa. Entonces realmente es un tema que no es que se aborde de a diario, y que lamentablemente es algo que pues muchas personas, como habíamos visto en las estadísticas, están viviendo. Y por eso se nos hace muy importante que no solamente hablemos de un embarazo, que pues ese es un adelanto que será nuestro próximo podcast, sino que también queremos hablar de este tema que era y que es fundamental, creemos nosotras, para las generaciones, en general para todas las generaciones. Entonces agradecemos mucho que hayan estado aquí y nos vemos en el próximo capítulo. La espalda